Ok, hermanos, abramos nuestras Biblias al libro de los Hechos. Hechos, el capítulo 16, y vamos a leer los versículos del 1 al 3 en esta noche. Hechos, capítulo 16. Tenga su Biblia listos para la enseñanza de la palabra de Dios. Si le gusta apuntar, tenga su libreta lista para escribir y no deje que nada le distraiga en lo que enseñamos el estudio. Hechos capítulo 16, versículos del 1 al 3, dice la Biblia: después llegó a Derbe, está hablando del apóstol Pablo, y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Vamos a orar y entonces comenzamos nuestro estudio de esta noche. Hablaremos de Timoteo, otro de los personajes de la Biblia. Padre, Señor, gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Gracias por los hermanos que están sintonizados y listos para escuchar la palabra de Dios ser enseñada. Señor, yo vengo ante ti humildemente pidiéndote primeramente que me limpies de todo pecado y que también me escondas detrás de tu cruz, me cubras con tu manto de gracia, porque reconozco, Señor, que solamente por tu gracia lo que soy y lo que puedo hacer. Y yo te pido que ahora me des palabras, articules mi lengua, me des claridad de mente y me ayudes a enseñar, Padre Santo, acerca de este joven llamado Timoteo, a quien tú, Señor, por inspiración del Espíritu Santo, hiciste que Pablo nos dejara saber tanto de él. Y ahora, Señor, sé con los hermanos también que están escuchando, y que nada les distraiga, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a entender la importancia de la enseñanza de la Biblia y lo que aprendemos, ponerlo en práctica. Señor, ahora pido pues que en los próximos minutos me des, Padre Santo, la atención de todos, y que sea todo esto para honra y gloria de tu bendito y santo nombre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Hace varias semanas atrás comencé una serie de estudios acerca de personajes de la Biblia. Y quiero repasar un poco de lo que ya hemos estudiado para por lo menos eso nos ayude a la transición de los demás estudios que ya hemos dado al que vamos a dar esta noche. Comencé con el estudio de Abraham, y en ese estudio aprendimos, número uno, que la fe se completa, la fe no se completa, debo decir, en un día, sino que crece y se desarrolla a través de la vida. Desde que Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos a los 75 años hasta el resto de su vida, vimos un proceso como la fe de Abraham tuvo que crecer para que Dios cumpliera su promesa del hijo que le prometió. Y obviamente la Biblia dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces es indispensable que entendamos que no vamos a crecer en la fe de un día para otro, así como nadie desde que nace a ser adulto lo hace de un día para otro. Es un proceso de la vida. Número dos, aprendimos que en la voluntad de Dios hay que someterse al tiempo de Dios. Porque obviamente cuando nosotros queremos y cuando Dios diga, puede que sean dos cosas diferentes. Nosotros, obviamente, esperar en Dios es difícil, es una de las cosas más difíciles que en la vida cristiana tenemos que hacer. Pero tenemos que entender que Dios ve el presente como el futuro. El futuro como el presente, debo decir. En otras palabras, nosotros no sabemos lo que va a pasar en 5 minutos de ahora, pero Dios sabe lo que va a pasar en 50 años de ahora. Entonces, tenemos que entender y comprender que cuando viene este asunto de hacer la voluntad de Dios, hay que someterse al tiempo de Dios. Número 3, aprendimos que nunca es la voluntad de Dios que un cristiano haga decisiones basadas en dinero o en empleo.
Cuando vino el hambre, Abraham se fue a Egipto. Y mira las consecuencias graves que se sufrieron por haberse ido a Egipto cuando debió haberse quedado en Canaán y confiar en Dios. Y nosotros los cristianos tenemos que entender que el dinero puede ser usado de una manera incorrecta y a veces hasta hecho un Dios. Cristo lo comparó a un Dios. No podemos dejarnos llevar por el dinero. El dinero no debe controlar nuestras decisiones. Dios es el proveedor y Él es el que decide las cosas en nuestras vidas. Entonces, nunca un cristiano debe hacer decisiones de irse a un lugar basado en un empleo. Si hay que sacrificar el empleo, se sacrifica el empleo. Mejor eso que sacrificar la voluntad de Dios en el futuro para usted y su familia. Número 4, vimos que porque algo suene lógico o parezca lógico, no significa que sea la voluntad de Dios o sea bíblico. A Sara se le hizo lógico que Abraham tuviera una relación fuera del matrimonio para producir el hijo que supuestamente Dios no le había dado todavía. Y aunque para Sara y aquella cultura era lógico, no significa que era la voluntad de Dios. Y número 5, aprendimos que Dios siempre cumple su palabra. Aunque Dios se tardó 25 años en darle a Isaac, a Abraham y a Sara, Dios eventualmente cumple su palabra. Y por eso es que tenemos que esperar en el Señor. Luego aprendimos acerca de Sara. Y Sara fue la mujer o la esposa de Abraham. Y en ese estudio aprendimos 3 cosas. Número 1, que lo que muchas veces luce como algo malo puede ser una bendición disfrazada. Sara era estéril. Era un reproche que la mujer de aquellos días llevaba consigo porque no podía ser madre. Y ella, obviamente, queriendo tener hijos, tal vez sufría, tal vez de la manera en que los demás la miraban. Pero aunque algo sea malo o parezca malo en nuestras vidas, no significa que es malo. Dios puede que haga algo a través de eso y obviamente la bendición de Dios viene disfrazada en eso. Número 2, aprendimos que a veces los no de Dios son temporeros. Obviamente Dios parecía decirle que no y que no y que no, pero el tiempo llegó cuando Dios contestó en favor de Abraham y de Sara. Y número 3, aprendimos que Sara es un ejemplo para toda dama seguir, un ejemplo de sumisión y de lo que la verdadera hermosura es delante de Dios, lo que Dios estima en la mujer. Y hoy se le pone mucho énfasis a la apariencia física, pero Dios no mira eso, Dios mira el corazón. Más importante para una dama tener un espíritu afable y apacible, que es un ornato, es una decoración, un adorno que Dios le da a la mujer, que es de grande precio, de grande estima. Para Dios eso es más importante que lucir bonita por fuera. No está criticando, no está rechazando la belleza externa, pero la mujer no debe ponerle énfasis tanto a la belleza externa como debe ponerle a la belleza interna. Luego aprendimos del apóstol Pedro y hablamos, ¿verdad?, de su vida y aprendimos ciertas cosas. Primero aprendimos que es solamente cuando quitamos nuestra mirada de Jesús que comenzamos a hundirnos en el mar de la vida. Recuerde la historia cuando Pedro le preguntó al Señor: Señor, si en verdad eres tú, manda que yo ande sobre el mar. Cristo venía caminando, ellos pensaban que era un espíritu, un fantasma, y entonces Cristo le dijo que sí, que viniera, y Pedro comenzó a andar en el agua, sobre el agua, pero quitó la mirada de Cristo y comenzó a hundirse. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en una manera espiritual cuando quitamos la mirada del Señor Jesús. Número 2, aprendimos que si seguimos a Jesús de lejos, eventualmente le negaremos. Y hermanos, nadie puede sobrevivir en la vida cristiana viviendo la vida cristiana lejos de Cristo. Cristo es el centro de la vida cristiana, es la razón de la vida cristiana, es el propósito de la vida cristiana. Y no podemos seguirlo a Él de lejos o eventualmente le vamos a negar. Número 3, aprendimos que la sobreconfianza y el depender de nuestras propias victorias son una receta segura para nuestra caída. Mis queridos hermanos, Pedro se sobreconfió cuando Cristo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pedro tal vez se sintió como alguien importante, alguien con quien verdaderamente Cristo podía depender de él.
Pero hermanos, esa sobreconfianza y esas victorias en la vida de Pedro eventualmente lo llevaron a su caída y a negar al Señor. Y todos nosotros, hermanos, no somos invulnerables, no podemos depender de las victorias y de nuestra confianza. La Biblia dice, el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Y número 4, aprendimos que Dios a veces permite que sus hijos fracasen con el fin de fortalecerlos y poder usarlos en la obra con más eficacia. No me tome mal, yo no estoy diciendo que Dios quiere que pequemos, pero Dios es soberano y Dios sabe lo que nosotros estamos por hacer, y muchas veces es nuestra propia voluntad, la terquedad de hacer las cosas como queremos. Pero Dios es misericordioso, lleno de gracia, y busca cómo usar aún las cosas malas en nuestras vidas para nuestro bien. Entonces Dios a veces deja que uno caiga literalmente en la nariz, sobre la cara, en el piso, para entonces levantarnos y usarnos con más eficacia. Y a veces usted puede encontrar otros ejemplos en la Biblia en cuanto a esto. Aprendimos de Josué, y de Josué aprendimos acerca del liderazgo espiritual. Y vimos, número 1, que si hemos de ser usados en el liderazgo espiritual, deberemos primero ser fieles seguidores. Cristo nunca nos pondrá en posiciones de líderes hasta que aprendamos a ser seguidores fieles. Y si vamos a ser usados por Dios en liderazgo, Dios quiere primero probarnos y ponernos como seguidores. Número 2, si hemos de ser usados en el liderazgo espiritual, tendremos que hacer un hábito de buscar de la sabiduría de Dios. Este asunto de la obra de Dios no se puede hacer con nuestro propio intelecto, preparación, educación, no importa cuántos diplomas, si tiene diploma en teología, si tiene doctorado, eso no tiene nada que ver. Dios usó muchas veces a hombres, la Biblia dice que no tenían ni letra, pero la gente sabía que habían estado con Jesús. Y cada líder, cada siervo del Señor necesita entender que todos los días nuestra meta debe ser buscar sabiduría de Dios. Número 3, aprendimos que si hemos de ser usados en el liderazgo espiritual, tendremos que tener convicciones. Dios va a probar nuestras creencias, y una convicción es una creencia basada en la Biblia que no es negociable y que no se puede romper. Es algo que tenemos que cumplir, no importa las consecuencias que tengamos que sufrir. Y si vamos a ser usados por Dios en el liderazgo espiritual, créanme, Dios va a dejar que nuestras convicciones sean probadas para que veamos de qué estamos hechos. Entonces, entendamos eso, hermanos, que si vamos a ser usados tenemos que tener convicciones. Y número 4, vimos que si hemos de ser usados en el liderazgo espiritual, tendremos que fortalecernos en el Señor y depender de Él todo el tiempo. Y eso fue lo que Josué hizo. Josué dependió de Dios, fue fiel seguidor de Moisés, tuvo convicciones y obviamente buscaba siempre consultar al Señor. Ahora, esta noche vamos a hablar sobre Timoteo, tremendo siervo, tremendo joven, y aunque no hay mucho, como comparado con otros personajes en la Biblia, no hay mucho de él, pero lo poco que se dice tiene mucho de lo que podemos aprender. En Hechos capítulo 16, versículo 1, la Biblia nos da la primera vez que... Hechos 16:1, la primera vez que el nombre de Timoteo aparece en la Biblia. Hechos 16:1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Parece que Timoteo era natural de Listra, había nacido en esas regiones, en esas áreas del Medio Oriente, y dice la Biblia que su madre fue una mujer judía y su padre fue un padre griego. Es interesante que la Biblia especifique eso. La Biblia no dice nada más acerca del padre de Timoteo, pero sí especifica que el matrimonio de esta, ¿verdad?, de esta pareja era un matrimonio mixto, y Timoteo viene de padres mixtos, y me estoy refiriendo más bien en lo espiritual. O sea, yo no estoy hablando aquí de razas, yo no estoy hablando aquí ¿verdad?, de nacionalidades. Es el hecho de que el hombre griego tal vez aquí representa que este hombre no era salvo, y la mamá de Timoteo era una mujer creyente. No se dice cuál fue la razón por qué no se habla más del papá
puede que a lo mejor él los abandonó, puede que a ella haberse convertido a Cristo se separaron, puede que haya sido un error que hayan cometido. Simplemente la Biblia nos enseña que Timoteo viene de un matrimonio mixto, mezclado en ese sentido. Entonces la Biblia parece indicar que Timoteo fue salvo a una temprana edad, cuando Pablo llegó a Derbe y a Listra en su primer viaje misionero. Vamos a unas páginas atrás, a Hechos 14, y en el versículo 5 de Hechos 14 dice: y la gente de esta, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernadores, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Pablo y Bernabé habían salido de la iglesia en Antioquía como misioneros. Ellos llegaron a Iconio, y cuando llegaron a Iconio, ahí escucharon de que tal vez los iban a apedrear. Eso causó que Pablo y Bernabé se fueran a Listra y a Derbe en su primer viaje misionero. Mientras estaba en Listra, Pablo fue apedreado y dejado por muerto. Tal vez fue cuando Pablo fue llevado al tercer cielo y Dios le permitió que viera cosas que después él no podía expresar. Y entonces, mientras estaba ahí en Derbe y en Listra, yo creo que fue cuando Pablo tuvo una influencia en Timoteo y la mamá y la abuela de Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo, el capítulo 1, verso 3. Segunda de Timoteo, el capítulo 1 y el verso 3. Y dice la Escritura: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, y al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Lo más probable que Loida y Eunice, siendo mujeres judías, eran mujeres devotas a la ley, al Antiguo Testamento. Tal vez ellas no eran salvas hasta que llegó Pablo a Derbe y a Listra, y escuchando a Pablo y oyéndole predicar el evangelio de Jesús, las escrituras del Antiguo Testamento que ya estaban en ellas vinieron entonces a cobrar vida. La luz fue prendida, los ojos fueron abiertos y se convirtieron al Señor. Timoteo tal vez era un niño que tal vez también fue salvo, o a lo mejor un pequeño joven, un adolescente. Y mientras Pablo estuvo ahí en Listra y en Derbe y ser apedreado, eso tal vez tuvo un impacto en la vida de Timoteo. La Biblia entonces nos indica que su abuela y su mamá lo criaron a él en las Escrituras. Tal vez también, mientras eran incrédulos, como quien dice, o no eran salvos, él aprendió las Escrituras como algo ritual, hasta que Pablo eventualmente, al predicar, se convirtió al Señor. Entonces, cuando Pablo y Bernabé vinieron a Derbe y a Listra en su primer viaje misionero, Timoteo fue salvo junto con su mamá y su abuela, y obviamente comenzó a crecer en la vida cristiana. Ahí en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 14 y 15, Pablo, hablándole a Timoteo, le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, más o menos, hermanos, para ponerle una línea de tiempo a todo esto, Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero llegan a Listra y a Derbe, predicando ahí el evangelio. Loida, Eunice y Timoteo escuchan el evangelio. Ellos eran, de una familia devota a las Escrituras. Tal vez ya no tenían al papá de Timoteo en el hogar. Él fue criado más con su mamá y su abuela, y entonces al Pablo predicar, se convierten al Señor
Señor, y ese ministerio ahí fue lo que fue el fundamento de las Escrituras, ¿verdad? El fundamento espiritual en la vida de Timoteo. Entonces, Pablo y Bernabé, entonces, regresan después a Antioquía a dar un reporte de la obra, y cuando vienen en su segundo viaje misionero, entonces vieron y reconocieron ahí ¿verdad? El crecimiento espiritual y la madurez espiritual en la vida de Timoteo. ¿Cuántos años habían pasado o cuántos meses? No sabemos. Pero sí, la Biblia parece indicar que cuando Pablo y Bernabé regresan a Derbe y a Listra, ya él era un joven suficientemente maduro a tal grado que Pablo se lo quiso llevar con él en su viaje misionero. Regresamos a Hechos 16, nuestro texto, y entonces dice la Biblia en el verso 2 que los hermanos de Listra ahí y los hermanos de Derbe daban buen testimonio de Timoteo, y eran hermanos que estaban en esa iglesia, y por esa razón, verso 3, Pablo quiso llevárselo con él. Lo tomó, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Yo no voy a entrar en detalle. La circuncisión era un rito judío que Dios había hecho un pacto con su pueblo por medio de Abraham, y obviamente Pablo, no queriendo que el hecho de que su papá era griego fuera un impedimento y una piedra de tropiezo para los judíos convertirse al Señor, entonces hizo que Timoteo cumpliera con ese rito para que de esa manera, por verdad, no fuera él a ser piedra de tropiezo al pueblo judío. Entonces, pero lo que yo quiero enfatizar es el testimonio, el crecimiento espiritual de este joven que impactó a Pablo para él llevárselo en el viaje misionero. El testimonio que él tenía con las demás personas. Era un joven, pero aún como joven, Timoteo tuvo un impacto en la vida de los demás y un testimonio que causaba que la gente hablara bien de él. Entonces Timoteo se convirtió en un fiel seguidor del apóstol Pablo, un fiel discípulo del apóstol Pablo, y hasta llegó a convertirse en un fiel representante del apóstol Pablo en varios lugares cuando Pablo no podía ir. Vamos a ver ciertos versos. En Primera de Corintios capítulo 4, Primera de Corintios el capítulo 4 y el versículo 17, la Biblia nos dice, Pablo hablándole aquí a la iglesia en Corinto: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mire, hasta al grado de lo que Timoteo pudo hacer. Timoteo fue tan fiel seguidor y el testimonio, el ministerio, la vida de Pablo fue de tanto impacto en la vida de Timoteo, que Pablo a veces lo mandaba a otro lugar porque sabía que él era una réplica. Él era un clon, como quien dice. Timoteo sabía el proceder de Pablo y también podía enseñar lo que Pablo enseñaba. Él le dijo a los hermanos de Corintios: yo les voy a enviar a Timoteo, él es mi fiel hijo y en el Señor, y les dijo: yo les voy a dejar que él les enseñe a ustedes, les recuerde a ustedes mi proceder y las cosas que yo enseño en todas las iglesias. Entonces se convirtió en un representante del apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 2, en el libro de Filipenses el capítulo 2 y en el versículo 19, Filipenses 2:19, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Entonces Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esta carta, pero le está diciendo a los hermanos en Filipos que él esperaba mandarles a Timoteo, porque Timoteo fue un fiel
seguidor, discípulo, una persona que imita a su maestro en todo del apóstol Pablo. Y entonces Primera de Timoteo, el capítulo 1, verso 3, Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3, Pablo le está escribiendo a Timoteo diciéndole: como te rogué que te quedases en Éfeso. Esta es la iglesia de Éfeso, esa gran iglesia que Dios levantó en una de esas regiones, ¿verdad? Una de las 7 iglesias de el Asia Menor. Y ahora Pablo deja a Timoteo pastoreando esa iglesia y le dice: te rogué que te quedases en Éfeso cuando yo me fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y ahí continúa el propósito de Pablo, dejarlo en Éfeso. Timoteo fue un representante del apóstol Pablo. También estuvo con Pablo cuando Pablo escribió varias cartas. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 2. 2 de Corintios el capítulo 2. Y 2 de Corintios capítulo 2 y versículo capítulo 1, versículo 1, perdón. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces, obviamente, Pablo y Timoteo estaban juntos cuando Cristo inspiró a Pablo a escribir esta segunda carta. Vemos también en Filipenses 1:1. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Luego vemos en Colosenses capítulo 1, verso 1. Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Luego vemos en Primera de Tesalonicenses el capítulo 1. Primera de Tesalonicenses el capítulo 1. Y vemos entonces, dice Pablo, Silvano, que era Silas, y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Luego vemos en 2 de Tesalonicenses, la otra carta, capítulo 1, verso 1. Pablo, Silvano, que es Silas, y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Entonces vamos a Filemón. Después de Timoteo viene Tito y luego viene Filemón, donde Pablo dice: prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón. Entonces vemos cómo Dios levantó a este siervo. Desde su niñez lo estaba preparando para la obra de Dios. Se convirtió a una edad de adolescencia por la predicación de Pablo, impactado por su ministerio, tal vez impactado por cómo Pablo sufrió ¿verdad?, la muerte hasta cierto punto por el evangelio, y cómo Dios lo levantó y lo siguió usando. Y entonces Pablo y Bernabé, regresando en su segundo viaje misionero, se lo llevan con él a la obra misionera, y Pablo comienza a prepararlo a ser un mentor, a ser un maestro, y Timoteo un fiel seguidor, un fiel discípulo, copiando, imitando a su maestro. Y llegó un punto donde él fue un representante de Pablo, y también estar con Pablo durante las veces que Pablo escribió cartas inspiradas por el Señor. Dios lo llamó a él su verdadero hijo en la fe. Ahora, Timoteo entonces se convirtió en el recipiente de 2 cartas escritas en el Nuevo Testamento, lo que llamamos epístolas o cartas pastorales. Y en la primera carta, Pablo instruye a Timoteo cómo dirigir la iglesia local en Éfeso. Le da instrucciones de cómo tratar a los ancianos, cómo tratar a las hermanas, a las jovencitas. Le da instrucciones de los requisitos de los obreros, de los siervos de Dios, de los diáconos y todo eso. Esa carta es una carta muy instructiva y demasiada importante para nosotros los pastores, como ¿verdad?, un patrón de cómo debemos pastorear la iglesia. Luego le escribe la segunda carta, ya antes, no mucho
antes de que él muriera, Pablo ya estaba a punto de ser decapitado. Él dijo: ya he corrido la carrera, he acabado la fe, he peleado la buena batalla, ya estoy listo para mi partida. Y le dice a Timoteo: Timoteo, ya yo he hecho todo lo que tengo que hacer. Y en esa carta, en esa segunda carta, Pablo le enseña e instruye a Timoteo a tratar con la falsa doctrina y los falsos maestros. Ahora, se calcula más o menos que Pablo tenía como unos 16 a 20 años más que Timoteo. Y por eso es que Timoteo pues era un seguidor y Pablo era un mentor para Timoteo. Pero aunque Timoteo era joven, Pablo vio en él el potencial de no solamente ser su ayudante en la obra misionera, ser su representante, pero él vio la madurez y él vio el crecimiento espiritual de Timoteo y cómo Timoteo, aún siendo joven, pudo ser usado por el Señor. Y la vida de Timoteo es un ejemplo primeramente para líderes. Líderes debemos entender que tenemos una influencia en otros que vienen detrás. Dios a veces pone jóvenes en nuestra esfera de influencia. Dios pone pastores, Dios pone misioneros más jóvenes que nos miran a nosotros y ven en nosotros un patrón, un ejemplo como padre, como pastor, como líder espiritual. Y entonces tenemos que entender que nosotros los líderes tenemos una gran responsabilidad a seguir en la preparación de jóvenes que Dios pone bajo nosotros. Ahí en Primera de Corintios, el capítulo 4. En Primera de Corintios leímos este verso ya, lo vamos a volver a leer. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 17. Pablo escribiéndole a esta iglesia de tanto problema. Era una iglesia, se había vuelto de bautista a carismática y había problemas con las lenguas, había problemas con inmoralidad, había problemas con la doctrina de la resurrección, con la cena del Señor, había problemas con hermanos divididos, había problemas con hermanos llevándose a corte, había problemas con mujeres enseñando y predicando. Bueno, se había vuelto una iglesia carismática, como digo yo. Y Pablo a esta iglesia le dice en el verso 17 del capítulo 4 de Primera de Timoteo: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mire lo que dice el verso 16. Esto es lo que Pablo le dijo después de decirle en el verso 16: por tanto os ruego que me imitéis. Pablo no estaba ahí en Corinto. Pablo le está escribiendo, le digo: imítenme. Entonces le dice, tal vez alguien dijo: ¿cómo te vamos a imitar si aquí no estás? Y Pablo dice: por esta misma razón les estoy enviando a Timoteo, porque Timoteo les va a recordar a ustedes mi proceder y lo que yo enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y vemos aquí cómo Pablo fue una tremenda influencia en Timoteo. Lo preparó a tal grado que él era una imitación de Pablo. Pero también vemos el tremendo seguidor que fue Timoteo, quien aprendió de su líder. Reconoció que Dios lo puso ahí para que él lo imitara. Y ahora, cuando él iba a otros lugares que Pablo no estaba, la gente miraba a Timoteo y decía: es como mirar a su maestro, a Pablo. Es como tener a Pablo con nosotros. Yo le doy gracias a Dios por los hombres de Dios, que Dios me dio la oportunidad de trabajar para ellos. Yo fui entrenado por el pastor Jack Hyles aquí en Estados Unidos, en Indiana. Y varias veces yo he estado con pastores que me han dicho que muchas veces se dan cuenta de lo que el hermano Hyles nos enseñó por la manera de mi proceder, la manera que yo hago las cosas. Muchas veces voy a lugares donde la gente me dice: es como ver al pastor Hernán Cortés. Y yo todavía recuerdo en mi adolescencia la influencia del pastor Hernán.
Obviamente, Dios me ha puesto, ¿verdad? Me ha dado la oportunidad también de trabajar o de ser influenciados por otros siervos que fueron una herramienta, un instrumento en las manos de Dios para prepararme en la obra del Señor. Y le doy gracias a Dios por eso. Y hermanos, pastores que están escuchando esto, y ustedes, hermanos de la iglesia aquí, líderes, alguien te está mirando. Alguien te está observando, alguien va a continuar en tus pasos. Por eso es que padres deben ser bien íntegros en su proceder delante de sus hijos, porque tus hijos van a imitarte. Y ustedes, maestros de escuela dominical, tú no te das cuenta del impacto que tienes en la vida de esos estudiantes. Por eso es que es bien importante que reconozcas que el liderazgo viene de parte de Dios. Pero también la vida de Timoteo es un ejemplo para jóvenes. Si tú eres un misionero joven, si eres un pastor joven, ustedes jóvenes de la iglesia, esto es un buen ejemplo en la Biblia para que entiendas la importancia de que si Dios pone buenos líderes frente a ti, buenos líderes que te influencien, que Dios los pone ahí por un propósito, aprende de ellos. No, recuerda, tu mirada siempre en Cristo, porque humanos fallamos. Y han habido líderes en el mundo espiritual, ¿verdad? En el mundo cristiano, que ya no tienen esa influencia, por alguna razón ya no están en el ministerio. Y a veces duele cuando eso pasa. Pero tú mantén tu mirada en el Señor. Pero mientras tengas a alguien frente a ti, aprende todo lo que puedes aprender de esos líderes. Y entiende, joven, que la edad no es un obstáculo para que sirvas al Señor. Pablo le decía a Timoteo, y lo pueden buscar conmigo en segunda de Timoteo, en el capítulo, primera de Timoteo, en el capítulo 4, en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, él le dijo a Timoteo, le dijo, te rogué que te quedaras en Éfeso, pon las cosas en orden, y tal vez hubo alguien allá en la iglesia que decía, pero este muchacho es muy joven para decirnos qué hacer, este muchacho no tiene la edad, no tiene la experiencia, y Pablo le dijo a Timoteo en el verso 12 del capítulo 4, en la primera carta, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tu testimonio, joven, tu vida espiritual, tu madurez espiritual, es una tremenda herramienta en las manos de Dios. Y tú puedes causar un impacto, no tienes que dejarte llevar por la edad. Dios puede usar a jóvenes y preparar jóvenes con buena fundación, buen fundamento espiritual en sus vidas. Y la madurez espiritual, el conocimiento en las Escrituras, en la vida de un joven, es una tremenda y poderosa herramienta en las manos de Dios. Entonces, ya teniendo todo esto, ¿verdad? Habiendo dicho todo esto como introducción, quiero darte lecciones que podemos aprender de la vida de Timoteo. Número 1, es importante para padres reconocer la enseñanza de la Biblia en la vida de sus hijos. Hermanos, estamos viviendo en tiempos tan difíciles porque ahora con las redes sociales, con las plataformas virtuales, con todo en la computadora, en el teléfono, en las tabletas, qué difícil es para jóvenes sentarse a leer la Biblia. Yo no estoy en contra de las redes sociales, de la tecnología. Ha sido obviamente algo que, mire esto, yo estoy aquí grabando este servicio, esta enseñanza, para mandarla mañana y como si ahora mismo estuviera yo ahora teniendo el servicio en la iglesia. Si no fuera por eso, ahora con esta pandemia y con los mal tiempos de los climas, ¿cómo pudiéramos hacerles llegar la palabra de Dios y la enseñanza a ustedes si no fuera por lo digital? Obviamente tenemos a nuestras manos los tremendos recursos para hacer más, pero son pocos ya los que pasan tiempo en la Biblia. La gente ya no quiere abrir libros, no quiere abrir páginas. Padres, desde pequeños, dales un apetito por la Biblia a tus hijos. Yo pudiera estar aquí horas contándote de las veces que mi papá, cuando se convirtió a Cristo, me inculcó las Escrituras, me enseñó, no solamente con su vida, pero él me ponía a leerla, él me daba tarea.
él me daba consejos, constantemente me decía, haz la Biblia real en tu vida. Mijo, este libro, me regaló mi primera Biblia. Nos poníamos a hacer debates bíblicos, a preguntas bíblicas. Recuerdo los altares familiares, recuerdo las preguntas que le hacíamos y cómo él nos enseñaba, la tremenda manera de él cautivar nuestra atención con la enseñanza. Nos encantaba sentarnos a los pies de mi papá y escucharlo a él enseñarnos la Biblia. Cuán importante, mis hermanos, es la enseñanza de las Escrituras en la vida de sus pequeños, mientras son pequeños. Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta que él, ahí en el capítulo 1 y en el versículo 3, que él daba gracias a Dios por la memoria de Timoteo. Y en el versículo 5 le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y ahora estoy seguro que en ti también. Entonces, Loida y Eunice hicieron un excelente trabajo en inculcar, en inyectar las Escrituras en la vida de Timoteo, sin darse cuenta de lo que Dios tenía preparado para Timoteo. Y hermano, ustedes no saben lo que Dios quiere para sus hijos. Cuán importante es la enseñanza de la Biblia en la vida de sus hijos, pero con su testimonio también. Controla el tiempo que pasan en la tele, controla el tiempo que pasan en las plataformas, controla el tiempo que pasan en los juegos electrónicos y dale Biblia, enséñales, dale una Biblia a tus hijos, que se sienten a leerla, que volteen las páginas, que marquen la Biblia, que memoricen versículos. Qué importante es eso en la vida de los hijos. Número 2. Otra lección práctica en la vida de Timoteo es esto, que madres solas pueden criar hijos piadosos para Dios. Yo sé que hoy hay tanto enredo en generaciones y más se ven testimonios de madres que están criando a sus hijos solas porque tal vez el marido ya no está o tal vez el marido no es salvo. Los primeros 9 años de mi vida yo los viví con un papá inconverso. Fue mi mamá la que se aseguró de que yo me mantuviera en la voluntad de Dios. Ella me llevaba a la iglesia, no, ella literalmente peleó por llevarme a la iglesia. Cuando yo era más pequeño, yo no faltaba. Mami siempre me llevaba a la iglesia. Yo recuerdo, tengo vagas memorias de las veces que mi papá no quería que yo fuera a la iglesia con mami. Y yo recuerdo las discusiones que ellos tenían, porque mami quería llevarme a la iglesia. Era el único tiempo que yo tenía para el Señor, porque ya yo estaba llegando a una edad donde quería estar con mi papá. Y a veces mi papá me quería sacar de la iglesia. Mi papá, pues siendo inconverso, decía que las iglesias eran para las mujeres, no para los hombres. Y discutía con mami. A veces ni la llevaba. A veces mami y yo nos íbamos caminando y mami lloraba para llegar a la iglesia. Pero aún así me llevaba. ¿Y qué sabía ella? Ella no sabía que yo un día iba a estar predicando por todos lados, que yo iba a estar viajando con más de 2 millones de millas en American Airlines, viajando por todos lados. Acabo de llegar de Colombia, estuve en Ecuador, he estado en México, en Venezuela, en Panamá, en Perú, en Brasil, en Argentina, en Tailandia, en Francia, en España, en todo México, en Puerto Rico, Santo Domingo, a través del país de Estados Unidos, en Costa Rica, en Honduras. Este año voy a Nicaragua, he estado en El Salvador. Hermanos, es increíble, que yo no sabía, pero mami, con la ayuda del Señor, antes de que papi fuese salvo, ella se mantuvo fiel al Señor, rogando a Dios, inculcándome la Biblia. Cuando papi se convirtió, las cosas cambiaron para mejor y fue eso más de influencia para mi vida. Pero estoy hablando con madres solas que a veces no tienen el apoyo del esposo, y tú puedes criar a tus hijos. Tú ahí asegúrate de que tú te mantengas fiel y enséñale a tus hijos y sé consistente y persistente, y un día Dios te va a recompensar. Tú no sabes lo que Dios tenga para ti. Timoteo vino de un matrimonio mezclado. Tal vez esa es la razón por qué Dios permitió que se escribiera eso, de que él era hijo de padre griego, mientras que su madre era creyente. Y la Biblia no dice mucho de su papá. Él no tuvo tampoco la influencia de su papá. Dios le puso a Pablo para que lo influenciara. Y hermana, confía en el Señor. Por eso es que es importante que lo traigas a la iglesia, a tus hijos, y deja que los hombres espirituales de la iglesia sean una influencia para tus hijos. Cosa de que tus hijos se mantengan con la
mirada en el Señor. Y un día Dios los puede usar. No es excusa para que Dios no use a tus hijos. La mamá de Jack Hyles lo crió sola. Su padre era un alcohólico. Nunca tuvo a su papá en la casa. Y mira el tremendo hombre de Dios que esta mujer crió para el Señor. Y entonces, hermana, reconoce que el que tú estés criando a tus hijos sola no es excusa o no es impedimento para que un día Dios pueda usar a tus hijos. La Biblia nos enseña en segunda de Juan, si usted va casi al final de la Biblia, esta carta que Juan le escribió a una mujer que parece que era una mujer sola con hijos. No dice nada del marido. Dice en el versículo 1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Esta madre aquí, esta señora elegida, crió a hijos de tal manera que tenían un testimonio, no solamente para Juan, pero para todos los que creían la verdad. En el verso 4, él dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces, hermanas, por favor, no te desanimes, no te decepciones, no creas que no tienes potencial, no te compares con nadie, simplemente ponle las manos de Dios. Mamás con hijas, críalas. Tú no sabes si algún día ella puede ser la esposa de un misionero, de un pastor que Dios esté usando. Tú ven a la iglesia, sé tú el ejemplo. Ya estoy cansado de que la gente me diga que ore por los hijos para que Dios los use, pero ustedes no quieren ni venir a la iglesia. Dios no es un Dios que tú simplemente frotas la lámpara y que te concede deseos. Tú no produces lo que quieres, tú produces lo que eres, tu testimonio. Ven a la iglesia, trae a tus hijos, cambia el trabajo, cambia el horario. No dejes que tus hijos se queden en casa porque te tienes que ir a trabajar y después quieres orar que Dios los bendiga, los use. Por eso es que muchos jóvenes no quieren de las cosas de Dios. Tú no le provees a tus hijos lo que debes proveerle y el mundo se lo va a proveer. Las amistades se los van a llevar. Cuando llegan a los 17 años, 18 años y se van al mundo, vienen con lágrimas a decir, pastor, ore por mis hijos. No, mira, hermana, ahora que son jóvenes, empieza, siembra para que puedas recoger, para que Dios te bendiga. Por favor, entiende que madres solas pueden criar hijos piadosos. Número 3, jóvenes pueden ser respetados y aceptados como líderes cuando muestran madurez espiritual en sus vidas. Yo quisiera decir tanto. Yo fui presidente de los jóvenes en Puerto Rico cuando tenía 14 años de edad. Recuerdo que al principio mi papá no estuvo de acuerdo, pero era un grupito pequeño. Recuerdo cuando mi papá llamó al pastor Hernán Cortés y le dijo, yo no quiero que mi hijo sea el presidente, está muy joven. El pastor Hernán le dijo a mi papá, mire, hermano Dani, son poquitos los jóvenes, pero esto va a ser una buena oportunidad para su hijo. ¿Qué sabía mi papá y qué sabía yo? Que todo eso era en preparación para lo que hoy día soy, lo que hoy día hago. Empecé a trabajar con los jóvenes y el departamento de jóvenes, lo que llamábamos la sociedad de jóvenes, creció de unos 8 a 10 a 150 a veces en reuniones de jóvenes. Eso fue lo que me dio la capacidad para comenzar a predicar frente a las escuelas y en las calles. Empecé a cantar en la iglesia con grupos de música, a tocar la guitarra, a cantar en el coro. Empecé a tener experiencia en el liderazgo y los adultos comenzaron a mostrarme respeto, pero no era porque yo era el hijo de Dani Ortiz, uno de los diáconos de la iglesia, no. Fue porque ellos vieron en mí un crecimiento espiritual. Y que conste, yo tenía también jóvenes que yo admiraba. El que me enseñó a tocar la guitarra, Víctor Delgado, Reinaldo Martínez, que fue uno de mis mejores amigos, mi maestro de escuela dominical, Ángel Van Despul, que me enseñó mucho de la Biblia, y José Sánchez y Juan Cordero, en aquellos tiempos, jóvenes que Dios estaba levantando y Dios los puso mayores que yo para yo admirar. Jorge Padilla, y pudiera hablar de otros. Y la cosa es que Dios me estaba preparando, y el respeto de la gente como joven no es demandado, no es obligatorio, no, se gana.
fue obtenido por el crecimiento y la madurez espiritual. Jóvenes, necesitamos jóvenes con madurez espiritual, con conocimiento en las Escrituras, para que sean líderes para otros que vienen después, pero también para que tengan el respeto de los adultos. Pero mucho se debe a la manera en que en el hogar los jóvenes se crían. Padres, por eso es importante que le enseñes a tus hijos a crecer en las cosas de Dios, para que Dios les dé ese respeto delante de los demás por el conocimiento y el crecimiento espiritual de ellos. Y entonces, por último, Pablo llamó a Timoteo en el capítulo 6 de Primera de Timoteo, capítulo 6, y en el versículo 11 le dijo: mas tú, oh hombre de Dios. ¿Qué título? ¡Wow! ¡Qué tremendo título! Para mí es mejor que decir señor presidente, señor senador, señor congresista. Para mí ese título, hombre de Dios. Yo amo cuando otros me dicen varón de Dios. Tengo textos de siervos del Señor que me dicen varón de Dios, hombre de Dios. Yo no lo merezco, pero es un título que suena, es música a mis oídos, porque es un privilegio, es un tremendo honor ser llamado un hombre de Dios. Pero no es algo que simplemente se debe tirar en el aire, no es algo que se debe tomar en poco. Dios nos enseña por la vida de Timoteo lo que él considera un hombre de Dios. Un hombre de Dios se reconoce por las cosas de las cuales huye. Ahí en el verso 11 él dijo: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Estaba hablando de las cosas materiales, estaba hablando del amor al dinero, estaba hablando de la influencia del dinero en una persona. Y un hombre de Dios no debe preocuparse por dinero, no debe estar detrás del dinero, no debe dejar que el dinero sea el factor determinante en sus decisiones. Y Pablo le dice a Timoteo: huye de estas cosas. En la segunda carta le dijo: huye de las pasiones juveniles. Entonces, un hombre de Dios se reconoce por las cosas de las cuales huye. También vemos que un hombre de Dios se reconoce por las cosas las cuales sigue. Ahí en el versículo 11, él le dice: huye de estas cosas y sigue. ¿Qué? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces, un hombre de Dios no es simplemente ese título como decir un policía, un bombero, un médico. No. Aquí estamos hablando de una persona que representa al Señor. Y un hombre de Dios se reconoce por las cosas de las cuales huye, por las cosas, número 2, las cuales sigue. Número 3, un hombre de Dios se reconoce por las cosas por las cuales pelea. En el verso 12, él le dijo a Timoteo: pelea la buena batalla. Hay muchas batallas, pero nosotros los pastores y los siervos de Dios debemos pelear las buenas batallas. La batalla de la fe, defender las creencias bíblicas, defender la doctrina sana, defender la moral, defender la integridad, defender la santidad, defender el comportamiento correcto, la vestimenta correcta, defender la Biblia, defender las doctrinas. Amén. Pelea la buena batalla. Y un hombre de Dios se reconoce por las peleas que pelea. Hay pastores que se meten en peleas que no tienen que estar metiéndose en ellas. Y lamentablemente muchas de estas peleas son con otros pastores por competencia, y lo que hacen es dañar la obra de Dios, y lo que hacen es desanimar a los santos. Un hombre de Dios se reconoce por las peleas, por las batallas que pelea. Y número 4, un hombre de Dios se reconoce por las cosas que guarda, las cosas las cuales guarda. Allí en Primera de Timoteo capítulo 6, en el verso 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en el verso 20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas, sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hermanos, esa palabra guarda es una palabra que implica que tú lo agarras y nada te lo quita, que tú lo proteges y nada te lo roba, tú no dejas que nadie te lo quite. Y Pablo dice: guarda estas cosas. Y un hombre de Dios sabe las cosas que debe guardar, que debe de cuidar, la solicitud, la diligencia que debe de ponerle a lo que Dios le ha
ha encomendado, que no nos dejemos llevar por cosas vanas, profanas, cosas que no tienen ni valor, que sigamos la pelea, la batalla en las cosas que verdaderamente tienen valor en el cielo y traen recompensa en la eternidad. Esto es lo que aprendemos de Timoteo. Qué tremendo joven, qué mucho tiene que enseñarnos la vida de Timoteo. Hermanos, espero que hayan aprendido algo y que esto les ayude y lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Como siempre, Dios me los bendiga, les amo y no se olviden, seamos buenos con todos, porque todos lo estamos teniendo difícil. Dios les bendiga y nos vemos el domingo. Para el débil y cansado y el que está en persecución, para el problema en tu hogar y el desánimo en ti, para todas tus preguntas y las dudas por venir, Cristo tus cargas levantará, solo Él es la verdad. Afligido está, Cristo es la solución. Para el problema que hay en ti hay un remedio y su nombre es Jesús. A toda tribu y las naciones, sin importancia su color, a toda lengua y lenguaje, en todo tiempo y lugar, Cristo es la respuesta y la solución al mal. Es camino hacia el cielo, es la vida.